Cuando yo escucho esa música, me acelera el sistema cardíaco, doctora, me dan náuseas, me da dolor de estómago, vomito. El sonido de la música la arrebata, la vuelve loca. Está loca, arrebatada, doctora. Está loca, de verdad. Intentó acariciarme las piernas y se pone debajo de las escaleras para verme los calzones. Su hijastro está obsesionado con usted. Él está descubriendo su sexualidad. Pero se me pegó tanto al cuerpo que yo sentí algo muy duro y lo aventé. Le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Han tenido ustedes alguna relación íntima? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo griego Epicteto dijo: así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver qué escuchamos en este primer caso del día de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Doctora Polo, la bulla y el ruido me tienen loca. La música me da vida. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Bien? No. Tú no, tú mal. No, yo no. Ok. Bueno, Lupe, pues explícame quién es Mónica, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Muy buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es Lupe. Ella es la señora Mónica, la que vengo a demandar. En el año 2012, a finales, en diciembre, yo vine de Nicaragua, me vine aquí a Estados Unidos. Ok. Vine a arrendar arrendé una habitación en la casa de ella, la conocí a ella, me dijo que arrendaba habitaciones, entonces ella me arrendó una habitación en su casa. Muy bien. Firmamos contrato. ¿Ahí lo tienes? Ella lo tiene. El contrato lo tengo El yo. contrato de arrendamiento. Sí. Ok. Bueno, entonces hicimos el contrato, ella me dijo, mira, tengo 2 habitaciones más, en cualquier momento meto... No hay problema, por mí no hay problema. Ok, ¿el contrato era por un periodo de cuánto tiempo? 1 año. Por 1 año. Sí. Ok. ¿Tuviste que pagar algún...? Sí, 600 ¿De depósito? De depósito más 600 de security. Ok, perfecto. Fueron 1.200, ¿verdad? 1.200 Sí, dólares. Estuve 2 meses tranquilísima, tranquila, ella y yo viviendo juntas en la casa. Ella me dijo, mira, llevaré a un nuevo inquilino, un paisano mío, un cubano. Ok, no hay problema. No hay problema. El problema es cuando yo veo que ese hombre va bajando, mire, una cantidad de instrumentos musicales, percusiones. Mira, doctora Polo, qué cosa más fea. Lo que hice yo fue llamarla automáticamente y le digo, ¿se da cuenta quién le está arrendando esa habitación? Es un músico, no va a haber tranquilidad. Y me dice, y no me dijo nada. Doctora Polo, yo tengo una mala experiencia con músicos. Yo, mire cómo me pongo cuando Está hablo loca. de eso. Sí, pero estás hablando como si estuviera hablando de un violador. Loca. Doctora, Ella está loca. déjame contarle. A ver. En el año 2010, yo viajé a Cuba, hice una gira y tour. Conocí a un músico cubano allá en el Malecón de La Habana. Ajá. ¿Verdad? Me gustó, nos enamoramos. Él me comentó que no podía trabajar en lugares públicos porque tenía problemas políticos. Okay. Yo me caso con él, le ayudo, nos fuimos a Nicaragua, tuvimos 6 meses casados. Yo le dije, bueno, yo trabajo vendiendo productos vía online, Ajá. ¿verdad? Sí. Entonces mi trabajo es interno en mi casa. Yo le dije a él, bueno, te voy a ayudar, te compro un cajón gitano para que tú vayas a buscar un trabajo. Ese fue que la volvió fuera. loca a ella. Por favor. Ok, entonces yo paso en mi casa
trabajando, él pone que música que de Celia Cruz, que música de Polo No le haga caso, Montañez, doctora, y que su todo eso es bam, mentira. bam, bam, bam. Y yo, mire, eso era diario. Eso es Entonces mentira, yo le digo, doctora. vete, sal y busca trabajo. Él está loca. Él regresaba a la casa borracho, regresaba drogado, regresaba sin un peso. Entonces, mire, 6 meses lo aguanté y yo ya no más. Ok. Yo tengo mi vida, o sea, yo trabajo, yo soy muchacha de hogar y no. Mire, stop. Ok. Me cansé. Perfecto. Terminé mi relación con él, mi matrimonio, divorcio. Ok. Me regreso, bueno, decido venirme a Estados Unidos, conozco a esta señora, me arrendo su habitación. Doctora, ese hombre que le arrendó la habitación a esta mujer, que le arrendó la habitación. Respétame, cuidadito. Yo dije mujer. ¿Es cuidado. el mismo hombre que estaba casado contigo? No, Ella está es loca, mismo. Ay, doctora. Madre Ella Santísima, está yo loca. dije, ahora sí. No, imagínese. Ella No, está arrebatada, hubiera sido grave. No, doctora. Ajá. Viene entonces ese ¿Qué te hombre, pasa a ti, toca mija? 4 horas al día. Ajá. Ese bam, 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 bam. Eso Esa es locura ruido. me la quiere Eso pegar yo a ya mí. no lo aguanto, doctora. Ya no. Toca música y se escucha alto. Ok. No me concentro en mi trabajo. Yo quiero descansar, no puedo descansar, doctora. Ok, pero no hay un horario donde él haga- No, yo le digo diario, mire, doña Mónica, por favor, yo me estresa, Está loca, no doctora. puedo estar tranquila, mire, doña Mónica, y no. Y él A está loca, consecuencia arrebatada. de eso, doctora Mónica, yo eso diario. Arrebatada. Ella está Diario. arrebatada, doctora. A consecuencia de eso, loca, de doctora. verdad. Ella está arrebatada, doctora, así como usted Doctora, la ve. Ok, llevo ahora ya yo 10 digo. meses, Ok, llevo momento. ya. ¿Por qué no Bien te loca que fuiste? está. Porque hay un contrato, yo le decía a ella. Loca, ella Yo está le loca. decía, mire, devuélveme mi depósito y yo me voy. Y ella, no, cúmplese el contrato. Yo no voy a perder, doctora. Yo le decía a ella, algo, por favor, haga algo. Tú Que hubiese ido esto hacia no rato es ya, amiga. lugar para música. Yo le contraté este arrendamiento para mi tranquilidad, para vivir bien. No, ella no le importa. Ella se pone a bailar, se Claro, pone... si yo no te tengo amarre en mi casa, tú te vas cuando te dé la Doctora. gana. Bueno, entonces, ¿por qué Te has venido? pido, Ajá. ¿qué pido, doctora. Sí. Bueno, como consecuencia de eso, tuve que ir al médico. ¿Por qué? Tuve que ir al médico Sí, y el arrebato es me grande. diagnosticó fonofobia. ¿Qué cosa? Fonofobia. ¿Qué cosa es Aquí fono? A ver, acércame esto. Está loca, arrebatada, doctora. Loca. Si Esa es que le locura me la tienen un quiere pegar nombre a a todas las cosas en la vida, señores. mí. Esa locura me la quiere pegar a mí, Ok, no, bueno, aquí lo único que dice, ajá, que ha sido diagnosticada con fonofobia. ¿Qué cosa es fonofobia, hija? Doctora, me dan unos síntomas, doctora, cuando yo escucho esa música, me acelera el sistema cardíaco, doctora, me dan náuseas, me da dolor de estómago, vomito y todo eso lo sabe ella. Tú estás loca, Todo mía. eso lo sabe Un solo ella, aburrimiento doctora. que tiene esa señora. Entonces tú has venido a exigirle qué cosa a ella. Yo le Con vengo el a estrés exigir que se a vive ella aquí. que como consecuencia de ese Pegándole ruido, un de salón esa por esta fatalidad, que me pague $50,000, lo cual he gastado, he invertido Está en loca. tratamiento, en doctores, 50,000 que tengo que en darte, citas mira, médicas, más por favor, los niña. $12,000 por el depósito ¿Pero qué tú al tienes, momento del mija? contrato del $2,200. Perdón, 2,200. ¿De dónde salió esta niña, formándose ahora conmigo? Doctora. Deja el alboroto para otro momento. Oh, Pregunta, ¿Doctora está mirando eso? ¿esta fonofobia es algo que tú tienes de niña? No, doctora. ¿Se te desarrolló ahora estando en casa de la señora? Sí, doctora. Se te Yo no era desarrolló. así para nada, El cubano la doctora. volvió loca. Ah, ok, perfecto. Ok, muy bien. Y Son este hombre... 10 meses, doctora, Ok. viviendo eso. No, yo entiendo. Y, ok, perfecto, muy bien. Esa es tu demanda. $50,000 por la fonofobia desarrollada por causa atreves? del músico cubano. Ese fue que la volvió ella, Muy el bien. músico Ok, ese. perfecto. Mónica, ¿cómo respondes? Buenas tardes, señora Polo. Ah. Doctora, esta niña está loca. Yo a ella no le voy a pagar los 50,000 pesos. Porque ella, esa locura que ella tiene con el marido ese que ella tenía, ella no me lo va a pegar a mí. ¿Eh? ¿De dónde yo voy a sacar 50,000 pesos? Yo le pagaré a ella lo de la renta, lo que tiene en fondo, pero no los 50,000 pesos. 50,000 que tengo que darle a ella, 50,000 que tengo que buscar yo. Son Más lo 100. que- ¿Quién Oiga, tiene? ¿Con qué me voy a quedar? ¿Con qué me voy a quedar? Más, doctora, lo que tengo que mandar
que pegármela a mí, no puede ser, doctora. Ok, Mónica, ¿Eh? dime algo. Sí. ¿Qué horarios tiene este muchacho para ensayar? Porque lo que está haciendo es ensayar. Sí, él ensaya Ajá. a veces por la tardecita y él me pide permiso a mí. Sí. Ese es un hombre decente, serio. Yo no digo nunca lo tiene contrario, problema. pero eso es es que ruido, ella está señora. loca, es una ¿Quién vive aburrida. en ruido? Ese hombre es tremenda persona. Yo quisiera que usted lo conociera. Vaya, tremendo. Ahí nunca un vecino mío me ha ido a decir, a darle una queja de que oye No, la porque música. no viven en la Ningún casa, yo vecino, no tengo yo. ningún vecino se ha quejado doctora, jamás. Jamás. De la música. Nunca. Ok. Oye, la música para mí es lo mejor. Claro. Lo mejor. Cuando yo oigo la música me parece que estoy en Cuba. Ah, yo soy no, oriental, tremendo, doctora. claro. Oriental, Ok, imagínese usted la muy alegría bien. que me da. ¿Quién trae testigos en este caso? Yo traigo testigos, doctora. Muy bien, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta continuamos discutiendo este fonofóbico caso. No se vayan. Esa es mi casa y yo en mi casa rento a quien Señora, yo ¿quién va a quiera. querer vivir con un músico que esté sonando Pero eso usted está diario? loca. Esta muchacha desde que llegó a la casa me ha hecho la vida imposible. Usted llegó a hacerme la vida imposible a mí. Cuando uno tiene un inquilino que no le va bien, lo mejor que uno hace es salir de ese inquilino. Caso cerrado.